Dice el texto así, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos. Disculpen un momento. Vamos a orar. Padre, nos encomendamos a ti ahora, en este momento que vamos a abrir tus escrituras, y pedimos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos dé la luz que necesitamos por medio de tu verdad. Padre, ayúdanos, porque si tú nos resplandeces la verdad en nuestras mentes y corazones, seguiremos en confusión y en oscuridad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El texto que acabamos de leer, en capítulo 4, versículos 3 y 4, nos dice que si el Evangelio está encubierto para algunos, esto es, si está tapado, estos van por el camino de la perdición. Están sin Dios y sin esperanza de salvación, pues la salvación que Dios nos da viene por lo que nos es dicho en el Evangelio. Si no se entiende el Evangelio, si no se escucha y si no se entiende, el hombre y la mujer queda igual, como está. No hay persona alguna que pueda llegar a Dios y tener salvación aparte de lo que nos dice y nos da el Evangelio. Por eso, si su contenido es ajeno, si no es de la posesión de alguno, esa persona es de los que se pierden, nos dice el texto. Y acto seguido, Pablo, a la hora de escribir a los hermanos en Corintio, explica qué es lo que está pasando en esas personas. Dice que el Dios de este siglo, esto es el diablo, el enemigo de nuestras almas, aquel que aborrece y odia a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que está hecho a imagen de Dios, el diablo, lo odia. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esto es, como pasaba con muchos judíos, que eran hijos de Abraham, pero estaban cegados también en su entendimiento. Ellos leían el Antiguo Testamento y no entendían nada, nada. Por eso no reconocieron al Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en los días de su carne y lo crucificaron. Los mismos de su pueblo, de su tierra. Porque tenían el entendimiento cegado totalmente. Que el enemigo de nuestras almas es como si echara un líquido en los ojos para que éstos no puedan ver a Cristo en su gloria como Salvador, aquel que se nos fue prometido desde la antigüedad por medio de los profetas, que Dios fue revelando progresivamente a muchos hombres a lo largo de la historia, que vendría el Mesías, esto es el Salvador. Y eso es lo que hace que este hombre o esta mujer esté en esta condición, excluido de la salvación. No resplandece en él la gloria de Cristo. Nosotros estamos mirando un aspecto muy importante de Cristo como nuestro Salvador, en el oficio que Él desempeña como Rey. Pues será entendiendo mejor esto que nosotros veremos más la gloria de Dios, la gloria de Cristo, que se nos da en los Evangelios. No hace falta buscarlo por otro sitio, sino por las Escrituras, que es lo que es la revelación que Dios nos ha dado, la revelación especial. Y será para nuestro provecho, hermanos y amigos, para ayudarnos a amar a Dios más con un corazón más entregado, más fervoroso, a adorarle con más fervor, con más entrega y a obedecer más prontamente a Dios. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos revele su gloria en las Escrituras? Para lograr tal cosa hemos estado mirando las Escrituras según el orden cronológico, dado que Dios fue dando poco a poco, fue desvelando tal cosa a lo largo de la historia de su pueblo Israel, empezando desde que el hombre cae en el huerto de Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, y allí vemos en Génesis capítulo 3, 15, cómo Dios les da una promesa,
Ellos se escondieron, pecaron contra Dios y se esconden de Dios, de su presencia. No se podían esconder, porque Dios está en todas partes. Pero Dios les da una promesa. Y cubrimos el periodo de la preparación. Estuvimos explicando que esto del tiempo de la preparación, que está dentro del Antiguo Testamento, es cuando Dios estaba anunciando que el Salvador vendría. Y vimos una serie de textos claves. Y el domingo anterior llegamos al tiempo del cumplimiento. Esto es, el tiempo de la manifestación de Cristo en la historia, en el Nuevo Testamento. Y para esto vimos algunos textos correspondientes al nacimiento de Cristo. Por ejemplo, Mateo 1:1. Vimos lo importante que es la cronología. Cómo ahí ya se nos es anunciado cómo de dónde vino Cristo, hijo de David, aquel que le fue dada la promesa a David, que de uno de sus lomos se sentaría en el trono eternamente. Luego estuvimos viendo también el capítulo 2, del 1 al 12, el anunciamiento del ángel Gabriel a María, esta joven judía de unos 17, 18 años, desposada con José, y cómo él le anuncia que va a quedar embarazada, que va a tener en su vientre a uno que es el más grande, y con las promesas también que Dios dio a David. Luego vimos también Lucas 1:30, ese encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Juan el Bautista, que cuando lo vio Juan el Bautista, que estaba bautizando en el Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que los judíos, o en la ley levítica que Dios les dio al pueblo, ellos sacrificaban animales para llegar a la presencia de Dios, no se podían presentar de cualquier manera, pero todo eso era una figura, era un tipo de lo que vendría luego más tarde, el cumplimiento de Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Dios entregando un Cordero para que el hombre pudiera ser salvo de todos sus pecados, y este Cordero es Cristo. Luego vimos también al comienzo de su ministerio, Juan 1:43-50, ese encuentro que tuvo con Natanael. Dice que estaba en una higuera y estaba orando, no sabemos muy bien lo que está haciendo Natanael, y cuando viene Natanael a Jesús, Jesús dice: te vi cuando estabas en la higuera. Y Natanael se quedó: ¿cómo que me vistes? ¿Cómo es eso? Dando a entender y viendo la gloria de Cristo, su divinidad, porque no hay hombre que pueda saber eso. Y él lo declaró como rey, porque había judíos que estaban esperando este cumplimiento. A lo largo de todas las épocas, estaban esperando al Mesías. Luego había muchos judíos que no estaban esperando a ningún Mesías. Y la cuestión que hicimos que planeara de fondo en estas exposiciones fue: lo que se había anunciado de Cristo en su oficio de rey en el Antiguo Testamento sería para un tiempo posterior al de su humillación cuando vino como hombre. Esto es porque relacionamos, y la Biblia nos enseña, que Cristo vino como Mesías Salvador, pero siendo rey. Entonces nos planteábamos esta idea: ¿será que en su tiempo de humillación el Señor era rey, o sería luego más tarde, cuando venga en su segunda venida? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Pues viendo a Cristo en una cruz clavado, no vemos como una gloria suya de poder y ejerciendo tal dominio como rey. Más una muerte como era la cruz, tan humillante, dolorosa. Quedémonos todavía otro día más en los Evangelios y vamos a dejar otra pregunta que planee en nuestras mentes mientras miramos otros textos acerca de Cristo en su oficio de rey. ¿Tenía Cristo conciencia de ser rey? ¿Él sabía que era rey? ¿Reclamaba Cristo este oficio de rey del que había hablado los profetas y la ley desde el Antiguo Testamento? Pues vamos a Juan capítulo 6, vamos un momento allí. Este pasaje de Juan 6 nos sitúa en una de las fiestas de la Pascua, una de las fiestas más importantes para los judíos. Fiesta que reúne a todos los judíos de todos los lugares que iban a Jerusalén a celebrarla, y se reunió alrededor de Cristo una multitud. Muchos de esta multitud es porque estaban siguiendo a Cristo, porque les llamaba la atención, tenían curiosidad de Jesús,
Había diversidad de entendimiento. Unos pensaban que era un profeta, otros pensaban que era un rabí. Otros solamente le seguían como los fariseos para ver si le podían hacer en alguna trampa y poderle denunciar a las autoridades. Y muchos en este pasaje iban porque era el camino que tenían que seguir para ir a Jerusalén, porque estaba muy cerca la Pascua, como nos dice el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces dice que en el versículo 2 le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Muchos de ellos se acercaban a Jesús, le seguían porque hacía muchas sanidades, muchas señales, muchos milagros. Y entonces dice en el versículo 3 que subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Allí estaban ellos. Dice el versículo 5 que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjese la preocupación que tenía el Señor Jesucristo. La compasión de todas estas personas, hacer largos caminos para ir a Jerusalén, a ofrecer sacrificios, como estaba estipulado en la ley de Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo esto a Felipe y a sus discípulos para probar a sus discípulos. ¿Cómo iban a atender ellos a todas estas personas que se habían unido a ellos? ¿Cómo les vais a atender? Y el Señor Jesucristo organizó a toda esta multitud. Dice que los sentó en grupos de personas. Pero bueno, eso no es importante. Dice que realizó un milagro de multiplicación con solamente 2 panes y 5 peces, que un jovencito fue allí y se lo ofreció a los discípulos. Miren, yo tengo esto. Porque ellos estaban sacando cuentas, están diciendo, bueno, esto se necesita por lo menos ni con 200 denarios tenemos, casi el sueldo de un año de un operario. No tenemos para alimentar a toda esta multitud y que se sacie. Y un jovencito trajo sus 2 panes, sus 5 peces, que le había dado quizás su madre para todo el día, para todo este camino. Y el Señor hizo un milagro ahí, que tuviera alimento suficiente para 5.000 varones, nos dice. No nos nombra a las mujeres ni a los niños, 5.000 varones. Y aún sobró, nos dice el versículo 10 al 13. Pero observemos la reacción, que es ahí donde quiero que lleguemos. La reacción de esa enorme multitud al ver este milagro. Cuando esta multitud vio tal cosa, empezaron a identificar a Cristo con el profeta que Dios había anunciado desde el tiempo de Moisés, que Dios enviaría. Esta promesa se le había dado a Moisés 1400 años antes, en Deuteronomio 18:18, diciendo Moisés, mensaje de Dios que le había dado a él y él se lo estaba proclamando al pueblo, que Dios levantaría a un profeta como él y que el pueblo tenía que escuchar a este profeta. Pero noten cómo ellos pensaban esta gran multitud y se planteaban todas estas cosas. Vivían la conciencia, tenían una conciencia despierta, esperando a aquel que Dios había prometido desde el Antiguo por medio de Moisés y los profetas. Conocían las Escrituras, eran judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento y estaban con unas expectativas vivas esperando el Mesías, no sabían cuándo se iba a cumplir. Y si este era el profeta que Moisés había anunciado, el profeta que Dios levantaría, uno que hablaría la palabra de Dios y Dios obraría una gran liberación en medio de ellos. Entonces, este es el rey, versículo 15. Porque dice el Señor, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Por eso su intención es coronarlo y declarar por los 4 vientos que este era el rey. Esa era la intención que tenían estos hombres. Ellos deducían, si este es el profeta que Moisés nos profetizó que vendría, entonces este es rey. Es el rey. Pero Cristo se negó. Cristo no accedió de ninguna manera, salió de ellos y frustró tal intención. Por eso dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Pasó entre ellos. No pudieron. Pero consideremos con cuidado el razonamiento que siguieron todos estos judíos para llegar a este punto. Ven el milagro, la multiplicación de los panes y de los peces, para dar de comer a todos ellos, esa gran multitud. Y lo identifican
como el profeta, que Dios había prometido que levantaría así como Moisés. Esto es el Salvador. Y por lo tanto, si este es el Salvador, entonces es el Rey de Israel, que se sentará en el trono de David y cuyo reino será para siempre. Y aquí tenemos el profeta de Deuteronomio 18:18. Luego, este no es otro que el rey de quien se habla en 2 Samuel, aquel que Dios había hecho un juramento a David, que de él saldría uno que se sentaría y sería rey eternamente y para siempre. Este era el curso de pensamiento que tenía esta multitud. Porque el Mesías, el Salvador anunciado que esperaban, harían esa función desde el oficio de rey. Por eso lo querían hacer rey. Otro detalle que es digno de señalar, estos judíos identificaban correctamente al profeta que vendría con el Mesías, con el rey. La misma persona era la que llevaría a cabo este oficio. Y aquí era donde estaba el gran problema. Ellos esperaban que ese rey fuera político. Un rey político. Un rey poderoso para asumir el trono otra vez de David y fuese como David, un hombre valeroso, guerrero y poderoso que pudiera reunir a todo el pueblo esparcido, formase un ejército para quitar de encima el yugo romano y de los demás pueblos y enemigos, y ellos pudieran establecer un reino político libre de toda clase de dominio. Este era el concepto que circulaba en Palestina en aquellos tiempos, en referencia al rey que esperaban. Incluso los apóstoles, como Pedro estando con una espada cuando apresaron a Cristo, pensaba que en cualquier momento podía levantarse una revuelta para que Cristo subiera al poder. ¿Y qué defraudados quedaron? ¿Qué defraudados se sintieron cuando vieron que apresaron a Cristo, le humillaron, le crucificaron y Cristo no hacía nada? Hasta que murió. Y ahí a todos se les vino abajo. En Lucas 24, 19 al 21 vemos cómo el Señor, ya una vez resucitado, va por el camino y se encuentra con los dos de Emaús y les empieza a abrir las Escrituras, y cuando le dice, ¿por qué estáis así, preocupados y tristes? No, es que nosotros esperábamos a uno. Esperábamos que fuese el libertador. Y ya hace 3 días que murió. Qué frustración más grande. Murió. Y eso refleja la mentalidad de la época. Sí esperaban un rey, que Dios lo había dicho en las Escrituras, pero esperaban un rey político y militar. Ellos creían que el gran problema que tenían, lo que ellos estaban en verdad sufriendo, era un problema que tenía que ver con la política, no con lo espiritual. De eso estaban bien y correctamente encaminados. Ellos creían que estaban bien espiritualmente. Lo que necesitaban era un rey político que les librara de tal situación de dominio de una potencia extranjera que era Roma. ¿No era eso después de toda una gran conquista de Josué? Expulsar a las naciones paganas de la tierra de Palestina, lo que Dios hizo por medio de los jueces, levantar a salvadores para liberarlos de los opresores vecinos. ¿No era esa la función y campaña de aquellos grandes reyes que habían tenido? Quitar el yugo de sus enemigos. Pues así pensaban estos. Creían que lo político era su gran problema y era ahí donde estaban experimentando la esclavitud. Por lo tanto, el Salvador, el profeta, el rey que esperaban, era un rey que abordase estas cosas, lo político, lo militar. Pero Cristo en este pasaje les dice, no, ustedes están totalmente equivocados en esto. Y rehusó radicalmente a esta pretensión de rey político. Él era rey, pero no en estos términos. El gran problema que el pueblo estaba sufriendo no era el de la opresión del Imperio Romano, sino el de la esclavitud de sus pecados. Y estos judíos vivían pensando que tenían resuelto su problema espiritual en relación con Dios, pero su identidad como nación estaba seriamente amenazada por este Imperio Romano, este imperio invasor. Y era justo al revés. Su relación con Dios estaba totalmente deshecha. Y bajo un manto de religiosidad se escondía una incredulidad y un orgullo tal que ellos estaban destituidos de Dios y de su reino. Y el Imperio Romano nada tenía que ver con esto.
Su problema no era el Imperio Romano, sino su corazón, su religiosidad, su incredulidad, su orgullo como judío. Recuerden la conversación de Juan 8, 31 al 37. Vamos ahí un momento. La verdad os hará libres, dice el encabezado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh, ahora vamos a ver el orgullo de los judíos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, como si eso fuera, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjense que el Señor podría haber dicho: ¿cómo ustedes están diciendo tontería? ¿Cómo que no son ustedes esclavos? ¿Y el yugo romano que tienen ustedes encima suya? ¿Qué? Pero el Señor fue a otra esclavitud. Si es que el yugo romano no era importante. Ustedes son esclavos del pecado, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjese lo que nos dice el texto al principio, el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Judíos que habían creído en él y querían matar a Cristo. Pues para explicarlo brevemente, esto es que hicieron una profesión en Cristo, le seguían, pero no eran verdaderamente hijos de Dios. Querían matar a Cristo. Y la palabra de Cristo no había cabida en ellos. Esto es una grave situación, hermanos. Entender, pensar que nuestro gran problema es lo que no es. Y lo que es nuestro verdadero problema, lo creemos resuelto. Qué gran equivocación la de esos que piensan que su gran problema es su salud, o que otros no le traten mejor, o que no le reconocen sus derechos, o que no tienen lo que quisieran tener. Y piensan que en Cristo como el Salvador de estas cosas, cuando su gran problema es la condenación en la que vive por sus pecados, que está desechado por Dios y necesita un Salvador que le reconcilie con Dios y le libre del poder y del engaño de sus propios males. Ese es la gran necesidad y el gran problema. El hombre puede hacer rey a Cristo, pero un rey según sus intereses o ideas particulares, y esto es porque no ha oído como debe oír la palabra de Dios, como el Señor les dijo a estos fariseos: mi palabra no haya cabida en ustedes. Cristo desechó tal entronización de esta multitud, pues Él es un rey espiritual, no es un rey político. Muchos se sintieron defraudados por tal forma de actuar de Cristo. Bueno, ellos tenían que cambiar. Ellos tenían que ver que eran sus pecados el gran problema. Pues Cristo como rey vino a salvar a pecadores, dándoles la fe, el perdón de los pecados y llevarlos hacia su reino. En conexión a este suceso, vamos a situarnos ahora en otra Pascua. Está en Juan 12, un poquito más atrás. Y es la última de nuestro Señor. Se dirige a Jerusalén para celebrarla como judío que era, y vamos a ver cómo se da una situación similar, pero ahora es Cristo el que toma la iniciativa, no la multitud, y quiere dejar claro a la multitud, su verdadera identidad como rey. Pero ese rey espiritual, sin equívoco alguno, y esto lo hace a su forma, correctamente.
Vamos a Juan 12, del 1 al 12. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena, Marta y servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿porque no fue este perfume vendido por 300 denarios? Perdón, me estoy equivocando, ¿no? Sí, me he equivocado, no era el 1, era el 12. Era la entrada triunfal de Jerusalén. Perdonen. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjate lo que estaban aclamando estas multitudes. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Hay otro texto paralelo de Mateo también, pero no lo vamos a leer. Fíjese que se acerca a Jerusalén en esta fiesta de Pascua y nos encontramos que Cristo prepara todas estas cosas. En Mateo, él es el que le dice a los discípulos, mire, vayan a tal aldea que les va a dar un asnillo, hay ahí amarrada una burra con un asnillo, tráiganlo para acá, pidan permiso y tráiganlo. Y le dice las condiciones necesarias para que todas estas personas sepan que Él es el Rey anunciado, el Hijo de David, el Rey de Israel, pero lo quiere hacer de tal manera para que ellos sepan que Él es el Rey espiritual, el verdadero que había sido anunciado por los profetas. ¿Y qué hace en ello? Pues en Mateo, que es el... Vamos a ir un momento allí porque si no, no lo vamos a entender. Mateo 21, fíjese cómo lo hace el Señor. Ya no es la multitud, ya es Él mismo el que lo está declarando. Dice, cuando se acercaron en el versículo 1 a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Y nos dice en el versículo 7 que trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y así fue hacia Jerusalén para entrar de esa forma montado sobre ese animal. ¿Qué les quería decir Jesús con tal forma de entrar en Jerusalén? Pues quería que esas multitudes identificaran lo que estaba viendo en él con Zacarías 9, que le había sido anunciado por Dios por medio de este profeta, que tu rey viene montado en un asno, a ti. Este es tu rey. Como aquella multitud de Juan 6, habían visto la multiplicación y en base a sus ideas llegaron a la conclusión que este era el profeta, por tanto el rey. El Señor Jesús ahora es quien prepara las cosas a propósito, para que supieran que Él era el rey que debían esperar, el rey prometido por los profetas, que vendría a liberar, pero no a liberar de un yugo romano, no a ser un rey político, sino vendría a liberar espiritualmente a los hombres. Y Cristo coge la profecía de Zacarías y la lleva a cabo. Manda a buscar, como estaba escrito, a ese animal, un asno joven, y así viene montado. No viene en un caballo alto, imponente, un animal de guerra, en el que se puede confiar para ganar las batallas. Todo lo contrario. Vendría montado un animal que representaba más bien la paz. Y la gente cogió el mensaje y hacían lo que Zacarías decía. Ellos lo reconocieron como el rey. Todas estas personas estaban diciendo una declaración bastante atrevida. Esto era decir mucho. Reconocer a Jesús de Nazaret como el rey, el hijo de David, era algo que tenía que corregirse. Por eso los fariseos le dijeron a Jesús, mira lo que están diciendo estos, dile que se callen, no pueden decir esto. Hosana, al Dios de
lo querían corregir, y por eso los fariseos trataron esto a Jesús, que corrigiese tal cosa, que les quitara tal idea de la cabeza. Pero Cristo no lo corrigió, sino lo afirmó. Versículo 40. Lo que dijo Zacarías dijo que tenía que cumplirse. Y ese precisamente era el cumplimiento. Tenían que dar voces de júbilo. Si no lo hacían los discípulos, entonces lo harían las piedras. Si estos callan, hablarán las piedras. Y esto era la conciencia que Cristo tenía de sí mismo. Jesús sabía que Él era rey. Y esa entrada en Jerusalén, en esa Pascua, era lo que el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, había dicho con respecto al rey de Israel. Vayamos a Juan 18, para ver también otro ejemplo. Después de entrar en Jerusalén, Cristo fue arrestado y a la mañana siguiente fue conducido a Pilato, el gobernador romano que tenía que ver el caso. Y en el 18:33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Qué pregunta clave, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Podemos nosotros pensar, ¿cómo es que le hizo semejante pregunta a este gobernador? En Lucas 23, yo se lo leo, nos da la respuesta. 23, 1 al 2. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el rey, es el Cristo el rey. Era mentira, porque el Señor no estaba turbando a la ciudad, ni estaba diciendo que no se les tenía que dar tributo al César. Pero esa era la acusación. Y por eso pregunta Pilato, ¿no? ¿Eres tú el rey de Israel? Esta era una de las acusaciones que presentaba contra Jesús los principales del pueblo. Y esta fue una situación muy delicada, pues esta acusación contra Cristo era verdad, pero con matizaciones. Le acusaron ante Pilato de ser un rey político, es decir, uno que podía entrar en conflicto con el gobierno romano. Pues esta era la idea que Pilato tenía en mente al hacer esta pregunta. ¿Eres tú el rey de Israel? ¿Eres tú aquel que estás turbando a toda la ciudad y que va a ser en contra nuestra? Pero Cristo no le podía decir que no, pues verdaderamente era el rey. Y ver su sabiduría para corregir a Pilato y orientarlo a la verdad del asunto. Miren el versículo 34-35, Cristo le pregunta, vamos allá, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Cristo le pregunta de dónde venía esa información que tenía Pilato. Si era de su propia deducción, o pensaba, o lo había oído. Pilato le responde que él no es judío. Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y esas eran las acusaciones que habían hecho. Él no sabe de asuntos de creencias de judíos. Pilato no sabía, sino que son acusaciones que han hecho acerca de él. Pero parece que Pilato no ve nada de ese peligro político en este hombre que tiene ante sí, por eso pregunta: ¿qué has hecho? Porque él veía a Jesús y no lo veía como un problema para ellos. Por eso le pregunta: ¿qué has hecho? Y en el versículo 36, Cristo le afirma de una forma clara su identidad como rey, aludiendo a su reino. Recordad que esto es uno de los distintivos: rey, trono y cetro y reino.
Y fíjese lo que dice en el versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino, dándole a entender su posición. Pero le explica la naturaleza de este, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Es decir, no es político. No está en la misma esfera que el tuyo, Pilato. Mi reino no es como el tuyo. Si fuera así, hubiera ocurrido otra cosa en este aprisionamiento. En otro evangelio, Jesús le dice a Pilato que si su reino fuese de este mundo, el Padre le enviaría 12 legiones de ángeles. Y si un ángel solo mató a 150.000 enemigos en el Antiguo Testamento, imagínate 12 legiones de ángeles. Son miles lo que hubieran podido hacer. Pero el reino de Cristo no es de este mundo. Y en el versículo 37, Pilato entendió que Cristo insinuaba que era rey, le pregunta otra vez. Entonces, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La respuesta de Cristo, tú dices que yo soy rey, nos puede despistar si la cogemos de forma literal. Tú dices que yo soy rey. Pero esta es una expresión donde asegura que es como dice Pilato. Como si Cristo dijese, sí, por cierto, es precisamente como lo acabas de decir. Asintiendo a lo que ha dicho Pilato. Pero aquí Cristo le agrega que Él no subió al poder, como hacen los reyes, que un día son coronados, sino al nacer vino de otra esfera. Nació como rey. Para eso vino, para ser rey. Para eso he nacido, le está diciendo Cristo. Para eso he venido, para ser rey. Y le añade el medio por el cual reina, y este su reino se extiende por medio de la verdad. Él vino del cielo como rey y da testimonio de la verdad acerca de Dios, del cielo, del infierno, acerca de la salvación, acerca del hombre y su condición. La verdad viene de Dios y Cristo es quien da testimonio de ella. Y aquel que es de la verdad, aquel que es de Dios, ese escuchará la verdad salvadora. Pero Pilato hizo lo que hacen muchos hombres. Le parece imposible llegar a la verdad. O no está preparado para recibirla, para saberla. No tiene paciencia para buscarla. De manera que en esta conversación nos aclara cómo Cristo mantiene la conciencia de ser rey desde que llegó a este mundo. Su misión es la de dar testimonio de la verdad. La llevaría a cabo desde esa posición. Y Pilato no tenía nada que temer al respecto, como insinuaban los principales judíos, pues la naturaleza de su reino no entraría en colisión en absoluto con el imperio de Roma. Por eso Pilato quería dejar libre a Cristo. ¿Por qué? Porque lo entendió que el reino de Cristo no entraba en colisión con su reino, con el imperio romano, o que se desarrolla en otra esfera, en una esfera espiritual. Y Pilato cogió la idea, el versículo 38, en la segunda parte del versículo le dijo, yo no hallo en él ningún delito. No hallo ningún delito. No vio ninguna amenaza en Cristo y le concedió el título de rey, versículo 39. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Le está diciendo Pilato a toda aquella multitud. Y ellos no, dieron voces diciendo, no, suéltanos a Barrabás. No queremos que éste sea rey entre nosotros. ¿Y cómo fue crucificado? Cuando fue crucificado, ese título que mandó ponerle en la cruz,
quisieron corregirle los judíos. No pongas el rey de los judíos, sino aquel que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato no quiso. Él escribió Jesús Nazareno, rey de los judíos. Miren Mateo 27, vayamos allí un momento. Cristo está ahora en la cruz, con su título de rey de los judíos en la cabecera, y los que pasaban y lo veían lo injuriaban, lo difamaban. Estaba, parece ser, en un sitio, según los historiadores, en un sitio pues donde había caminos, donde pasaba mucha gente para llegar a Jerusalén y para ir a otros destinos, y se burlaban de él con respecto a su identidad, versículo 35 de Mateo 27. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron es que de verdad que cada vez veo menos, Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y se sentaron, y sentados le guardaban allí, le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De manera también los principales sacerdotes, y escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los 2 ladrones que estaban crucificados con él. El último lugar donde se podría suponer ver al Mesías prometido, el hijo de David, cuyo trono sería estable eternamente, sería en esa cruz colgado. Esto era totalmente inaudito. De ahí todas estas burlas. Porque ellos esperaban un rey político. Y estaba clavado en una cruz. Todos se burlaban de él. Le injuriaban, le despreciaban. Pero su reino no es de este mundo. No es un rey como la gente piensa o se imagina. Y su poder y autoridad para dar testimonio de la verdad se manifiesta aún en la cruz. Incluso en la cruz dio a conocer su gloria salvadora. Miren en Lucas 23. Del 39 al 43. Antes hemos leído en Mateo que los 2 que estaban crucificados uno al lado del otro, los 2 le estaban injuriando, le estaban insultando, injuriando a Cristo. Pero nos dice que uno de estos ladrones, que seguro que serían cómplices de Barrabás, pero Barrabás tuvo la suerte, podríamos decir, de ser librado en esta, pero estos 2 no. Estos estaban también crucificados. Dice que llegó a ser convencido de la verdad. Uno de ellos. Miren, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y fíjese la palabra que dice ahora este hombre. Y dijo a Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Este hombre llegó a ser convencido de la verdad, de que Cristo era el Rey, el Salvador, que él necesitaba la misericordia de Cristo antes de entrar a la eternidad y dar cuentas a Dios. Y humillado, fíjese lo que le pide, que tenga misericordia cuando venga en su reino. Notar cómo este ladrón llegó a ver a Cristo como el Rey en quien puede confiar. Otro hombre que tuviera una idea errónea querría ser librado de ahí, de ese momento de la cruz. Pero este ladrón no quería ser librado ya de la cruz. Sabía que estaba pagando por sus malos hechos que había cometido. Habían cometido un asesinato y una rebelión en la ciudad. Él sabía que estaba pagando justamente, pero sí reconoció que necesitaba la misericordia de Cristo y que se acordara de él cuando viniera en su reino. En el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo demuestra y manifiesta su poder como Rey, convenciendo a ese hombre de su error y llevándolo al paraíso. Ese es el poder de ese Rey, que en la humillación de la cruz la manifiesta porque su reino no es de este mundo. Y por eso desempeña su oficio como Rey, un Rey espiritual, que trata con los corazones de los hombres, los convence de sus errores. Y esta es la clase de Rey que es Jesús, es Rey poderoso para salvar, para tirar a tierra nuestras defensas que tenemos, nuestras fortalezas interiores, inexpugnables, y Cristo las derriba. Anuncia la paz de forma poderosa por medio de la verdad a los hombres, trayéndolos al convencimiento de que necesitan un Salvador para reconciliarlos con Dios y vivir una vida santa. Su reino no lo extendía con espada, ni con guerras y caballos, sino por medio del convencimiento de la verdad. Horas antes este hombre estaba injuriando como el otro ladrón en la cruz, pero algo pasó ahí. Cristo manifestó su gloria de Rey, trayendo la verdad a este hombre, convenciéndolo con la verdad. Fíjese cómo Cristo, como sacerdote, vimos otro oficio de Cristo hace ya meses, tenía que morir, tenía que vindicar la justicia de Dios, dejar claro que el Dios santo tenía que tratar con el pecado de acuerdo a la justicia, porque la paga del pecado es muerte. Estuvimos considerando hace un rato que Dios, en su amor y en su gracia, diseñó un plan para salvar al hombre, pero sin pasar su justicia santa. Uno tenía que morir. El hombre tenía que morir. Pero ¿cómo salvar Dios al hombre sin rebajar su justicia? Pues Cristo vino como sacerdote. Él fue el que ocupó el lugar. Cristo tenía que pagar por los pecados de esos que vino a salvar. Por eso actuó como sacerdote y como víctima propiciatoria. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esa humillación por la obediencia a Dios y por amor a pecadores no anulaba para nada su oficio y su identidad como Rey, que por medio de la verdad convence a los hombres. ¿Y de qué nos convence Cristo? De que en Dios está la salvación y que la condenación que ellos merecen por sus pecados, Cristo las puede perdonar por su muerte. ¿Qué nos convence también Cristo? Que Cristo es quien les conduce por medio de su palabra a una vida santa para agradar a Dios, al que le deben obediencia, todas sus criaturas. Y por último, que por la gracia suya suple la fe, sabiduría y obediencia y todo cuanto necesitamos para luchar contra los enemigos de nuestra alma. Y como le dijo a Pilato en Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Puedes tú oír la voz de Cristo hoy? Llamándote al arrepentimiento, llamándote a la fe,
de que no hay salvación fuera de Cristo. No hay reconciliación fuera de Cristo. No hay paraíso fuera de Cristo. ¿Sabes lo que hicieron Pilato cuando oyó tal cosa? Se alejó. Cuando el Señor le dijo, todo aquel que oye la verdad, todo aquel que oye mi voz, reconoce la verdad. ¿Qué respondió Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Quizás se alejó defraudado, temeroso, quizá huyendo de problemas, porque ya los judíos se lo pusieron muy difícil, ya le hicieron ahí un tejemaneje a Pilato diciendo, si tú pones libertad a este enemigo eres del César. Y él estaba en una posición muy peligrosa, porque César le estaba vigilando de cerca a Pilato. Ese era el último destino que ya le había dado. Y no quería líos. Pero no pudo o no quiso ver la verdad. No preguntó, ahora que tenía delante la verdad salvadora, y dijo, ¿qué es la verdad? Y se fue. Y ya está. Y algunos quieren dejar las cosas así. No oír la verdad de Dios. No quieren tratar esos temas, no quieren meterse, pues temen que tienen que cambiar ciertas cosas, tienen que rectificar, tienen que humillarse y piensan que mejor es quedarse así. Con lo que siempre han tenido. Saber la verdad les asusta y no quieren saber de ella. ¿Han oído de personas que no quieren ir al médico? Pues no quieren oír acerca de la enfermedad que tienen. Es un peso tan grande para sus piernas, no tienen donde poder sostenerse y la verdad de lo que podrían tener les asusta y prefieren vivir sin saberla. Hay personas que no quieren ir. La verdad con respecto a ti. ¿De dónde puede estar tu problema? ¿Qué te espera? La verdad de lo que Dios quiere de ti y cómo quiere que vivas puede ser fuerte. Te vas a tener que enfrentar a cosas tuyas internas que no quieres ver de ti o quizás que ni pensabas que tú eras así. Por eso no pocos se van, huyen como Pilato. No quieren seguir escuchando, porque tienen que tratar con aspectos suyos, tienen que tratar con cosas de su interior, y no quieren tratar con él. Pero Cristo, quien nos declara esa verdad, es ahora nuestro ayudador. Y Él te sostendrá y proveerá lo que necesites. Por eso, oye su voz y haz todo lo que Él te diga. Él es el Rey que rescata a pecadores y los conduce por esta vida hasta el puerto celestial. Por eso ahora ha venido, y para eso ha venido, para dar testimonio de la verdad y traer de esa forma paz a los hombres. Y lo hace a través del Evangelio. Es como traer paz a los hombres. Trae paz con Dios, trae paz interior y paz con los hombres. Y eso es lo que ha venido Cristo a traer. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, Redentor, aquel que nos trae la palabra, la verdad que necesitamos escuchar para poder meditar y abrazar, para que podamos aplicar esa verdad a nuestras vidas y poder ser transformados. Oh Señor, gracias. Gracias por ayudarnos. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos en las Escrituras que tú eres Rey. Siempre has sido Rey. Y siempre lo serás. Padre, te pedimos que obre tu palabra en nosotros. Traigas claridad, traigas sinceridad. Que queramos tratar con aquellas cosas que tienen que ser tratadas en nosotros.
Trae libertad a aquellos que están en esclavitud, por medio de tu verdad, Cristo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.